5. Ahí le vamos a lectura la palabra del Señor esta tarde, para honra y gloria del Señor y para beneficio de nuestras almas. Amén. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes, versículo 1 hasta el versículo 19 vamos a leer. Amén. Dicen las Sagradas Escrituras, en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande de delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El versículo 2 dice, y de Siria había salido bandadas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. El verso 3, esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. El versículo 4 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido, y tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Leo que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Habana y Zafar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harás? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y él y toda la compañía se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, si no en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entonces, en esto perdóneme Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar
en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Vamos a orar. Amado Dios, esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor, y permitirnos abrir este libro y permitirnos estar acá reunidos en tu nombre. Gracias por todo, Padre, lo que has hecho en nuestra vida. Esperamos, Padre, que hables a nuestro corazón, que afirmes nuestro corazón, que aprendamos a confiar en ti y que seamos honestos contigo, Señor. Gracias por eso, Padre. Ayúdanos, pues, Padre, a aprender de ti y que tu palabra quede en nuestro corazón. Bendice a los niños, a los jóvenes, a cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. Acabamos de dar de lectura a una porción de versículos en el capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes. Y el tema que tengo para compartir con usted lo he titulado Jehová hace un milagro a Naamán. Así lo he titulado. Y la escritura que estamos usando es la Segunda de Reyes, capítulo 5. Cuando reconocemos, hermanos, el poder de Dios en todo, y vamos a Él en oración, buscando un milagro o cualquier otra cosa, Él lo hace. Pero cuando nosotros confiamos en su poder. En este pasaje se redactan muchas cosas que tal vez las leemos y no las podemos comprender tal vez por nuestro alcance corto en la espiritualidad o en el discernimiento, pero al analizarlo detenidamente el texto tiene mucha enseñanza para usted y para mí, y para todos aquellos creyentes que quieran aprender de Dios a confiar en Él. Amén. La grandeza de Naamán y su necesidad. Este hombre, Naamán, este era un soldado asirio, el cual había usado para salvar a Siria. Jehová había usado para salvar a Siria de muchas batallas o ataques de los enemigos. Este hombre fue usado por Dios para salvar a Siria. Aunque Asiria, hermano, estaba en contra de Israel, eran enemigos. Pero Dios usó a este hombre para salvar a Siria. Siempre que usted lee la Escritura y vemos que Dios defiende a otra nación y no a su pueblo, siempre todo eso tiene un propósito. Siempre en las cosas de Dios hay un propósito, ¿ok? Ahora, Naamán era estimado mucho por el rey asirio, lo quería, por todas las batallas que había obtenido cuando leemos que dice que era un varón grande, esto quiere decir que era una persona importante, era el general del ejército del rey asirio. Por eso se consideraba una persona muy importante. En el relato de Naamán es fascinante en varios aspectos, hermano. Cuando nosotros leemos y entendemos esto, de leer esto que a Naamán le sucedió, es fascinante cuando nosotros lo entendemos, los aspectos que hay en él, y uno de ellos sería un extranjero confiando en Dios. Sería uno de los aspectos que encontramos acá cuando leemos en el texto, que hay un extranjero que está confiando en Dios y que ha sido usado por Dios sin ser descendiente de los hebreos. Ahora, la otra es, esta historia nos provee aspectos de las dimensiones culturales, es decir, que nos muestra dos culturas, la israelita y la de Siria. Eso lo encontramos en el texto cuando lo leemos. Y nos enseña la propagación del evangelio del gran Dios. Eso es lo que enseña en esos dos aspectos, la propagación del evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque adelante Cristo lo cita, ¿ok? Ahora, también en la tercera nos muestra el contraste, del carácter de Eliseo y el de su criado Elí. Eliseo era un hombre justo. Amén. Eliseo no aceptó nada, no cobró por un milagro. Y esto nos deja una enseñanza, los de hoy cobran. Nos deja una enseñanza, pero de los hoy, los que cobran por hacer un favor al pueblo de Dios, eso quiere decir que son el corazón de ellos como el de este criado de Eliseo. Usted sabe, sigue leyendo la historia y usted ve que este hombre va
y busca al general y le pide riqueza, le pide que en nombre de Eliseo, el cual tiene su consecuencia por haber mentido y por haber sido avaro y por no haber hecho lo correcto ante los ojos de Dios. La lepra de el general es transmitida al criado de Eliseo. Por eso, hermano, hay que ser honesto ante los ojos de Dios. Amén. Amén. Ahora, a pesar de que Naamán era un hombre, hermano, sobresaliente, de alto honor, tenía un problema, era leproso. La palabra hebrea que se traduce en este texto es que tenía una enfermedad contagiosa en la piel. Esa es la palabra que traduce de lepra del hebreo en el Antiguo Testamento. Era una enfermedad que se transmitía o se pasaba, que salía en la piel. La solución a su enfermedad, hermano, se la da una jovencita hebrea, según lo que leímos, que había sido llevada en cautiverio y era esclava de la esposa de Naamán. En Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículo 1, los primeros versículos dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era una persona de suma importancia, hermano, pero su problema era la lepra. Su problema era que estaba enfermo, pero había hecho batallas que las había ganado, no por sus habilidades, sino porque Jehová estaba con él y le ayudaba. Entonces, eso lo apreciaba el rey de la persona del general, de Naamán, pero no vemos que este rey honraba a Dios por lo que estaba haciendo, sino que apreciaba la astucia, la habilidad o el valor de este general para ganar la batalla. En el versículo 2 dice: y de Siria habían salido bandadas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, a pesar de que Dios les ayudaba, ellos salían a atacar, hermano, a Israel y a llevarse esclavos de Israel y las vendían, hermano. Entonces esta muchacha se la llevaron al general. Posiblemente se la haya regalado el rey, le ha dicho: tómala tú como esclavo, o se la hayan vendido, ¿me entiendes? Pero eran las bandadas que salían a agarrar gente para venderla. Esta dijo a su señora, porque ella miraba la necesidad del capitán, o del general, perdón, ella miraba esa necesidad y ella dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No está hablando del rey, está hablando del profeta. Porque ella sabía quién era Eliseo, conocía perfectamente a Eliseo como profeta. Ahora, en el versículo 4 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le redacta toda la historia de cómo puede ser sanado. Es interesante, hermano, cuando nosotros vemos la Escritura, que por medio de otras personas podemos conocer lo que Dios hace, y por eso le dije que es importante, porque en una de las cosas que encontramos es que así se propaga el Evangelio. Cuando nosotros hablamos de Dios y le decimos a las personas lo que Dios hace en la vida de nosotros, es como propagamos el Evangelio. Esta muchacha le dice: hey, hay una solución. Está el profeta de Dios, el varón de Dios puede curar o puede sanar a este hombre. Él lo que está haciendo es engrandeciendo el nombre de Dios, no del profeta, sino el nombre de Jehová. Está diciendo: la solución está en Dios. Si Dios lo ha ayudado en las batallas, pues no lo va a poder ayudar en su enfermedad. Entonces todo eso, hermano, se analiza. Cuando usted habla de Dios, hermano, no cuando usted pelea, cuando usted habla de Dios, cuando usted de su boca sale: Dios tiene poder, Dios puede hacer esto, no cuando usted defiende una postura suya, sino cuando usted habla de Dios, es cuando usted propaga el Evangelio. Así es. Y es cuando Dios hace el cambio y la transformación en las personas. ¿Ok? Y siempre le repito esto: digo, el mejor Evangelio es el vivido, hermano. Ahora, en las Sagradas Escrituras, hermano, cuando leemos la Biblia, vemos que Cristo cita este evento que pasó en Siria. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, en el versículo 27, hablando Jesús
Dice, voy a leer desde el 23 para que usted entienda cuando Jesús está hablando con estas personas. Con los fariseos les dijo Jesús, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Estoy en el pasaje del capítulo 4 de Lucas, en el versículo 23. En el versículo 24, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, dice el Señor. En el 25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Ahora dice el 26, pero en ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. El 27 dice, y muchos leprosos habían en Israel en ese tiempo, en Israel, hermano, no en la tierra de Siria, sino en Israel, dice, el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, un gentil, fue limpiado, fue sanado, dijo Cristo. Le cita eso a los fariseos para hacerle ver que Dios puede transformar y cambiar a cualquier persona fuera de la nación de Israel. Dios puede hacer milagros, hermano. Amén. Ahora, en el número 2 tengo la carta del rey arameo, era de arameo, Ben Hadad, era el rey que estaba reinando en el tiempo de Siria, en ese tiempo del general Naamán, Ben Hadad. Era común en Medio Oriente, hermanos, usar cartas de un rey a otro rey. Pero la forma como va redactada la carta hace que el rey de Israel se enoje y entre en un estado de sospecha por la forma como está redactada la carta. Ahora, la petición del rey sirio era que el general fuera sanado por el rey de Israel. Esto hace que el rey se enoje mucho, hermano, por la forma, porque para él era una ofensa. Porque si alguien conocía que el único que podía hacer milagros era Dios, hermano. Entonces el rey le está pidiendo que él lo haga, como una ofensa, como algo así como tentándolo para provocarlo a ira. Cuando alguien rasgaba su vestido, esto podría ser una señal de aflicción o de agitación, también una señal de tristeza que podía guiar a una persona al arrepentimiento. Todo esto llega a oídos de Eliseo, el varón de Dios. Por ejemplo, cuando leemos, si han leído ustedes Jonás, el libro de Jonás, cuando él entra y empieza a predicar Jonás el evangelio, entonces vemos que el rey rasgó sus vestidos y toda la nación, ¿entiende?, se puso en ayuno y oración. Eso quiere decir arrepentimiento. Y muchas de las veces cuando rasgaban sus vestidos era en dolor, por tristeza, porque alguien se había muerto, o por aflicción, o porque estaban siendo oprimidos a alguna esclavitud. Ahora, en el capítulo de Segunda de Reyes, en el versículo 5, dice así: y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. La carta podría haber sido redactada diferente. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Quiero que entiendan, hermano, que cuando alguien iba a ver un profeta, estos presentes los llevaban. Se los daban al profeta no porque les estuviera cobrando, sino que era un presente para hablar con un vidente o con un profeta. En el Antiguo Testamento a los profetas también se les llamaba vidente. Por ejemplo, si usted ha leído cuando en Samuel, en el libro de Samuel, cuando a Esaú se le perdieron, ¿cómo se llama? A Saúl se le perdieron, a los papás de Saúl se le perdieron las mulas, los asnos y todo eso, van a buscarlo. Pero hay alguien que le dice a Jonathan, le dice: hey, conocemos un profeta acá y es Samuel, ¿por qué no vamos a verlo? Él nos puede decir dónde, o un vidente, dónde están los animales. Y le dice, uno de ellos le dice: pero hay que llevar un presente, hay que llevarle algo. Y era obvio que siempre que buscaban un profeta le llevaban como una ofrenda, como algo para agradecimiento por lo que iba a hacer. Entonces aquí es lo mismo, se cargan animales con riqueza, con los presentes que iba ahí para dárselos
a la persona a la cual iban a visitar. Y es obvio que no era para el rey, porque la muchacha había dicho que el profeta, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que tomó también, dice, cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi sierva Naamán para que lo sane de su lepra. Quiero que tú lo cures. Algo ilógico, porque el rey no era el que tenía el poder, hermano. El rey era el que gobernaba a Israel. Estaba dependiendo de Dios y ya era rebelde y podía hacer lo que quisiera, ¿me entiendes? Pero aquí no fue enviado directamente al profeta, hermano. Y eso fue lo que molestó al rey de Israel y lo hace que llegara luego a arrancar los vestidos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios? En una expresión de enojo, de ira. ¿Soy yo Dios que mata y de vida? ¿Qué es lo que se ha creído haber dicho? Para que envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí para que nos vayamos a la guerra. O sea, me está provocando. Porque no pudiera hacer un favor, sino por la forma en que fue escrita la carta, hermano. Lo está ofendiendo. Porque Él no es Dios. Porque solo hay uno que puede quitar y dar, y es Dios, hermano. Amén. Él cierra y Él abre la puerta. Y lo que Él hace, todo esto que es sobrenatural, solo lo puede hacer Dios, hermano. No hay hombre aquí en la tierra ahorita, después de los profetas y después de los apóstoles, que pueda hacer algo sobrenatural. Siempre, a veces, cuando yo le dije, a veces llamamos milagro a algo que Dios hace en la vida de nosotros, pero donde hay intervención quirúrgica o hay un bisturí o una operación, eso no es milagro, eso es providencia, hermano. Milagro es diferente. Milagro es algo sobrenatural. Y nosotros a veces le llamamos milagro a cualquier cosa, no es algo sobrenatural. Y esto que estamos viendo aquí es algo sobrenatural, que solo lo podía hacer Dios, hermano. Y el rey se enoja, hermano. Y ese enojo es que provoca que el varón de Dios escuche lo que está pasando. Y cuando Eliseo, dice la Escritura, y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, no tienes por qué enojarte, le dijo el rey. Nomás manda donde yo estoy y todo va a estar bien. Y todo Israel va a saber que aquí hay Dios en Israel y que hay profeta. Amén. Que responde por todo lo demás. Ahora, entonces, todo esto se regó, hermano, como pólvora cuando el rey se enojó, porque dijo: está provocándome. En la corte, yo aviso al pueblo, pues nos están provocando los sirios, quieren provocarnos porque nos vayamos a guerra y cosas así, que puede haber sucedido, para lo cual ha llegado a oídos de Eliseo. Porque Eliseo, hermano, no vivía en la corte del rey. Vivía en la ciudad, pero no vivía ahí, hermano. Quiero que entienda eso. Entonces llegaron y sabían que la respuesta estaba en Eliseo. El enojo a veces, hermano, nos conduce a la soberbia. Cuando nosotros nos enojamos, a veces nosotros como creyentes, hermano, nos enojamos porque a veces Dios no hace un milagro. Nos enojamos con Dios, hermano. Hay gente que se enoja y culpa a Dios de todas las desgracias que la gente hace, hermano. Por ejemplo, usted y yo no podemos culpar a Dios si usted toma una decisión mala. Si usted comete un error en su vida, usted no puede culpar a Dios, ni mucho menos puede culpar a la iglesia. ¿Entienden, hermano? Pero eso es lo que sucede. Cuando algo pasa, hermano, cuando usted hace algo, yo hago algo, lo primero que ocupamos es decir: ¿esa iglesia o Dios? El recinto, usted y yo no somos culpables. De lo que yo decida, de lo que usted decida, cada quien es responsable. ¿Okay? Entonces acá, hermano, no era culpable, ¿me entiende? A Naamán para que fuera expuesto de esa manera, ni tampoco, ¿me entiende? Era culpable el rey, pero la provocación del otro lo hace que se enoje y lo hace tomar decisiones y hablar de más, hermano. Yo quiero que entienda, hermano, cada uno de nosotros somos responsables de lo que hagamos. Y eso, hermano, a veces cuando hablamos y abrimos la boca de más o hacemos cosas, nos provoca enojo o nos conduce a la soberbia. A la soberbia, ¿ok? Para los israelitas, hermano, el estar cerca de un leproso los convertía en inmundos
O sea, la razón por la cual no sale al encuentro de Naamán Eliseo. Por usted ve en el texto que leímos, Eliseo no va y lo encuentra, ¿verdad? Sino que desde lejos le manda a decir lo que le va a decir, porque para ellos eso era estar cerca de un leproso y ser inmundo. Y tenían que salir afuera. Así que se pone algo en fuego aquí, hermano. Algo muy importante en este pasaje, se pone algo en juego, y es la fe en las palabras del profeta de Dios. Simplemente era creerle al profeta de Dios. Simplemente sumergirse 7 veces en el río Jordán. Esa era la petición. Esto para Naamán, hermano, era ridículo, así como lo oye. Y hace que se enoje y se llene de soberbia, Naamán. ¿Por qué se llenó de soberbia? Porque hace una comparación del río de Israel con los ríos de ellos. ¿Ok? Lo llena de soberbia. Lo que Naamán esperaba era que Eliseo orara, lo tocara, levantara las manos al cielo, lo cual no ocurrió. Lo que él quería es que saliera Eliseo y le dijera: bienvenido, general, ¿y dónde está tu enfermedad? Vamos a orar, vamos a levantar las manos, como todos los relajos que se hacen hoy. Es todo lo que la gente busca, hermano. Cuando los textos son mal interpretados, se pueden cometer errores. Aquí, hermano, usted puede ver que Eliseo no se acerca. Simplemente le dice que vaya y haga lo que tiene que hacer. Ahora, Naamán hace alarde de sus ríos, hermano, que son mejores que el Jordán. Es posible que así fuera, porque siempre tenían ellos que cuidaban sus ríos y los ponían como jardines, hermano. Entonces, pero aquí no se trata, hermano, de los ríos, sino se trata de un acto de fe. Aquí no importa el río que hubiera sido, ¿no? O como a Eliseo le podía haber dicho: vete y a nuestro río tal y haz eso. Pero no, él usó el río de ellos. Entonces aquí no se trata, hermano, de cosas de río. Se trata de una cuestión de fe. ¿Ok? De fe. Para Naamán esto parecía humillante, hermano. Sumergirse en un río, siendo el general de un ejército, esperaba que Eliseo se humillara y que lo atendiera de la mejor manera. Lo que el capitán o el general, perdón, quería que fuera Eliseo y cuando lo viera, se arrodillara o le recibiera con los honores de un general. Usted sabe que, por ejemplo, si nosotros fuéramos soldados y entra un general, ¿qué vamos a hacer? ¿Nomás lo vamos a ver pasar? No, nos vamos a poner el pie y nos vamos a cuadrar, ¿me entiendes? Y le vamos a dar todos los honores. Ahora, depende de la cultura que estemos. Y si fuera en Japón o en China, ¿cómo cree que lo vamos a recibir? No, vamos a echar la cabeza, ¿no? Depende de donde nos encontremos, hermano. ¿Ok? Ahora usted va aquí en las cortes de acá y se para, y entra el juez, todos se quedan sentados. No, todos se paran porque entró una eminencia, hermano. Entonces el general quería que así sea recibido por Eliseo. Y luego después que Eliseo hiciera, a lo mejor cantar una alabanza, yo no sé, ¿me entiendes? E hiciera alarde, levantar las manos, ahorita vas a danzar alrededor de él, vas a hacer ganado. No, hermano, era profeta, esos son los profetas de Dios, no los payasos de hoy, hermano. Quiero que entiendan. La gente de hoy, hermano, se ha confundido y ha confundido a las personas. ¿Y sabe por qué las ha confundido? Porque no estudia las Sagradas Escrituras. Ahora, leamos el texto. Por ejemplo, le dije que el problema, ¿por qué Eliseo no fue y se acercó a él? Hay una ley en el Antiguo Testamento para los israelitas. Y está en Números, capítulo 5, versículo 1 al 4. Solo le voy a leer 4 versículos, usted lee el resto si usted quiere. Ahora, Jehová habló en Números, capítulo 5, Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, que no haya ningún leproso en la región de Israel. Y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Esto, hermano, esto del flujo de semen es una enfermedad en el hombre, ¿ok? Eso es una enfermedad en el hombre, ¿ok? Ahora, y los contaminados con muertos, si alguien se acercaba a un muerto, tenía que salir fuera del campamento, hermano. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento. Los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Ahora, es obvio
que en la vida del profeta Eliseo habitaba Dios. Estaba Dios dentro de su corazón, como estuvo dentro del corazón de Saúl, de Saúl. Y ve que lo abandona. Entonces, aquí en cada profeta Dios estaba presente en la vida de ellos. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Es obvio que al leer el texto, en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículo 9, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. No hizo lo que Naamán quería, no lo hizo el profeta. Y una de las cosas que no llegan cerca de él es porque estaba leproso. Y él no podía, como profeta, no podía estar cerca de un leproso. Porque si se acercaba, ya iba a estar considerado inmundo, y era obvio que tenía que salir del campamento o de la ciudad de Israel e ir a la ciudad donde estaban los leprosos. ¿Estaba haciendo mal Eliseo? No, hermano. Estaba cumpliendo la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros, hermano? Que no nos unamos con yugos desiguales, ¿verdad? Que no tenemos nada que ver con el mundo, y ahí estamos metidos en el mundo. Ahí estamos metidos con Valentino, estamos metidos con todas las tradiciones del mundo y con un poco. El problema es que muchas de ustedes, hermanas, las mujeres, hermanas, cuando no les celebran lo que ellos quieren, se enojan. Si fueran creyentes, fueran cristianas, ustedes pensaran diferente. Aquí puede ver usted, y no es extremismo ni es legalismo, es la realidad. Amén. Usted puede ver acá. Si Eliseo hubiera quebrantado esta ley, hermano, se hubiera convertido en una persona inmunda. Y no hubiera hecho nada. No hubiera honrado a Dios, ni Naamán se hubiera convertido a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo nosotros mismos podemos echar a perder a las personas? Por eso la misma escritura dice, en Corintios nos dice, que salgamos del mundo, que no toquemos lo inmundo, y nos recibirá Dios como padre, nos va a recibir Dios como hijo e hija, dice. ¿Sí o no? Amén. ¿Ah? Amén. Bueno, los mundanos no dicen amén, pero bueno, no importa. Lo que quiero que entiendan es que la escritura es clara. ¿Ok? Ahora aquí dice, entonces Eliseo le envió un mensajero, ¿verdad? Y le dice y Naamán se fue enojado, que fue provocado a ira, se enojó, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos, y tocará el lugar, y sanará mi lepra. A lo mejor, hermano, este general había oído lo que Elías hizo. Acuérdense que Elías, cuando está con los sacerdotes de Baal, les hace una propuesta: que hagan un holocausto, y que el holocausto que sea quemado por fuego, ese será el verdadero Dios, ¿sí o no? Entonces usted ve que estos hombres, ¿me entiende?, estaban danzando y haciendo todo relajo y no pasó nada. Entonces Elías se paró y habló a Dios, alzó sus brazos, sus manos y dijo: muéstrale quién eres tú eres Jehová. Y inmediatamente descendió fuego y quemó el holocausto. Esto es lo que quería que Eliseo hiciera, algo así parecido. Quería que saliera y le hiciera todos los honores, y le pusiera las manos encima, y lo tocara donde estaba enfermo. No. Hay partes en el Nuevo Testamento cuando Cristo sana a los. Es más, usted ha visto que, por ejemplo, cuando llega aquel hombre importante de Roma, donde Cristo le dice que le salve a su siervo, y Cristo va a ir con él y le dice: no vayas, porque yo también soy hombre de ¿cómo dice? Bajo autoridad. Bajo autoridad. Si yo le digo que él ve, va. Entonces no necesita ir, solo di la palabra. Y dijo Dios, dijo Cristo: hágase que como tú dices. Y el grande es la fe de este hombre. Amén. ¿Y se fue? Eliseo está haciendo lo mismo. Amén. Le está diciendo: hey, ve, haz lo que te estoy diciendo. Y no te metas en problemas, pero es que se enojó.
Y ese tema, bueno, muchas de las veces los creyentes nos enojamos porque no es una cosa como nosotros queremos, hermano. Y cuando las cosas son tan sencillas, es cuando está Dios allí, hermano. Dios no quiere que hagas tanta pompa, hermano, para algo. Dios en silencio hace las cosas, hermano. Pero la gente, hermano, quiere estar. ¿Usted cree que Dios está? Imagínense ahora las iglesias, hermano. Imagínense las iglesias en la noche que son como discotecas, hermano. Luces por todos lados, hermano. Y los jóvenes bailando, danzando, supuestamente danzando, hermano, pero es una perversidad. Entonces la gente piensa que es lo que Dios quiere. Dios no quiere eso, hermano. Dios es sencillo, es práctico. ¿Entienden, hermano? Miren. Entonces, aquí vemos nosotros eso. Continuamos con la escritura. Y Naamán se fue enojado diciendo, ¿verdad? Todo eso. Y dice, Habana y Apar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ello, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Aunque se metiera 25,000 veces en esos ríos, no iba a ocurrir el milagro. ¿Ok? Así es. No, esto no cambia nada. La Biblia nos enseña muchas cosas a nosotros. Por ejemplo, usted viene y le dice a cualquier hermano sencillo, ¿me entiende? Y le dice a usted, ore por mí, hermano, porque estoy enfermo. Y usted ve que el hermano es bien sencillo, dice todo, simplemente dice, el Señor, este hermano está enfermo y necesita a ti, sánalo conforme a tu voluntad. Amén. Y ya le queda viendo. Y dice, todo eso. ¿Tú crees que voy a un él y oye, señor, este hermano está enfermo? Sánalo. Por eso hizo, no me tocó, no puso la mano en mi cabeza, no bailó, no danzó, no hizo nada, no llamó a los diáconos, no llamó a la iglesia que oraba por mí, simplemente dijo eso. Y se va usted, ¿verdad? Y busca, ya encuentra uno de esos de ¿cómo se dice? No, hermano, de las highlights, los pastores que usted sabe que cuando entran a la iglesia hasta toda la congregación se para, le aplaude y le ponen la alfombra roja, ¿por qué pasa? Entonces va donde uno de esos para que lo sane. Entonces viene este y llama a toda su comisión, y todos allí hacen lo que van a hacer, y ese hombre queda bien tranquilo. La pregunta es, ¿lo sanó Dios? ¿O Dios usó lo más sencillo? Aquí vemos esos dos ríos que está mencionando de Damasco eran los mejores ríos. El río Jordán era considerado como un charco. ¿Okay? Era algo que no era tan como le dijera popular como estos ríos. Entonces este hombre hace esa comparación y ¿por qué no fue por allá? Igual que nosotros, ¿no? Hermano, en lo más sencillo, mira, un niño puede orar por ti, y la oración de ese niño puede ser tan eficaz como la oración de cualquiera de los de alto nivel, porque hasta para eso, quieras hablar lengua, tienes que ir a una escuela para aprender. Sí, no es broma, no estoy bromeando, hay cursos de eso. ¿Ah? Quieres ser un predicador, tienes que ir a la mejor universidad. Incluso hay personas, como dijeron los discípulos a Cristo, enseñan a orar. Cristo les dio a dar cátedra, ¿verdad que no? No, simplemente digan esto, digo, sí, el Señor va. Usted puede entender, hermano, puede entender lo que está escrito en la Escritura, puede entender, hermano, que Dios no necesita tanta, como le dijera, tanta pompa para hacer lo que va a hacer. Lo más insignificante usa Dios, hermano. Ahora, usted puede ver allí, hermano, que este hombre se llena de soberbia y dice en Damasco hay mejores ríos. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 29, si quiere no vaya, yo lo leo, yo se lo leo para usted y después nos arreglamos. En el libro de Proverbios, capítulo 29, en el versículo 23, dice la Sagrada Escritura así: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia, hermano, te hace cometer errores.
Si Naamán hubiera sido humilde en el momento, las cosas hubieran cambiado. No hubiera habido tanta redacción del texto, ¿me entiendes? Pero lo lleva hasta eso. Pero sus criados, hermanos, aquí juegan un papel muy importante los criados. Para mejor las personas, los más humildes. Él era un coronel, un general, hermano, alguien importante. Su caballo no era como el burro que venían los otros, hermano, o los caballos venían. Él venía en un carruaje. Y los otros venían con la cabeza agachada. Pero estos que venían detrás de él, que eran soldados comunes, hermano, entendieron el mensaje del profeta y dijeron: hey, ¿qué perdís? No vas a perder nada. Ahora, la obediencia, hermano, hace que Dios te conceda tu petición. Aquí te pone en juego la fe y la obediencia. A veces, hermano, las cosas más pequeñas se consiguen con un acto de obediencia a Dios. Lo que el profeta sugirió a Naamán fue algo insignificante. Pero en ello estaba la respuesta de su madre. Cuando Naamán hizo lo que el profeta le dijo, su vida cambió. Radicalmente obtuvo la sanidad de su cuerpo. Y no solo eso, nace la fe y su creencia en el verdadero Dios. Amén. Pero lo primero, estaba lleno de soberbia. Podemos ver que Eliseo, hermano, le permite que se acerque a él. Ya no estaba leproso, estaba sano. Naamán le ofrece presentes, los cuales el varón de Dios rechaza. Por ejemplo, en el versículo 13 dice: mas los criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Mire cómo los trataban. Así quería que, a lo mejor yo pienso que sí quería llegar a Eliseo a dijera: Padre mío. Conociendo a Eliseo, ¿qué conoce la historia de Eliseo? Estos profetas eran tremendos, ¿no? No es que venía Eliseo caminando después de que agarró el manto de Elías, viene caminando y le sale al encuentro unos jóvenes y le dicen: calvo, y le gritan, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Usted le puede ir calvo a cualquiera hoy, no le pasa nada. No importa, no pasa nada. Usted puede ir al hospital y le pasó hasta calvo, ¿verdad? Ya se le miran las ideas y todo, no importa, no pasa nada. Pero en aquel tiempo, hermano, cuando le dijeron a Eliseo así, Eliseo los maldijo. Fueron devorados por los osos. ¿Cómo ve? Entonces, ¿usted cree que ese tipo de profeta iba a llegar a Naamán, un pagano o lo que usted quiera, que le iba a decir: Padre mío? No, es lo que él quería, que lo alabara. Y dice: oh, no, hombre, le dijo, y aparte vienes leproso, si quieres que yo todavía vaya a hacer tu pompa, no, hombre. Bueno, estoy hablando con mi Biblia, ¿verdad? Porque va a decir: es que el problema que nosotros tenemos más grande no es que cuando hablamos así de las cosas de Dios, que no está en la Biblia, el versículo tal dice esto. Por esto no aprendemos. La Biblia es algo que usted tiene que introducirse, es un diálogo. ¿Ok? Y para llegar hasta el punto donde estamos, tuvo que haber pasado algo para que Eliseo pudiera acercarse. Dice acá: y se acercaron y hablando diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? O sea, le están diciendo: si te dijera, vete de aquí, donde estamos ahorita, hasta Siria a pie, y te vas a sanar en el camino, ¿no lo harías? ¿Qué cosa más sencilla? Los mismos criados entendieron. Más sencilla, 7 veces. Tú te metes 7 veces y no pasa nada. ¿Ok? Por eso le dije, lo más sencillo, pues a Dios. Y las personas humildes entienden el mensaje de Dios. Si nosotros no la llevamos de saberlo todo, no vamos a entender qué es lo que estamos viendo acá ahorita. ¿Ok? Ahora, él entonces descendió, dice, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Qué hermoso, ¿verdad? Quedó limpio, o sea, su carne se volvió como la de un bebé. Usted sabe, no sé los que son mamás o los que son papás, cuando nace un niño, no sé si ustedes los han tenido la oportunidad o el privilegio de que cuando nace ya lo bañaron, se lo dan y usted les da, o así saliendo del vientre, se lo dan y nunca les ha dado un beso a usted. ¿Ah? Sí. Es algo. Ahora, a ese bebé que usted le dio un beso, déle un beso ahora en la frente y va a ver la diferencia.
Va a ver cómo marca la diferencia. Cuando mi nieta nació, bueno, todos mis nietos les he agarrado, pero mi nieta, la primera nieta que tuve, cuando ella nació, recién nacida, saliendo del vientre, me dijo la enfermera: ¿usted qué es de el abuelo? Sí, córtele el ombligo. Y la agarró y le envolvió: aquí está su nieta. Y ahora que yo tan delicado, y le pegué un beso en la frente. Me quedó un sabor que es inexplicable, no se puede explicar. Cuando la piel está tierna, tan nueva. Pues haz de cuenta y caso, la piel de este hombre quedó así, como la de un niño. Sin inmundicia, sin nada. Porque ese niño, cuando está recién nacido, niña, no tiene ninguna suciedad. Es como la inocencia. Es algo diferente. Le digo, en todos mis nietos yo tengo esa experiencia. Y entonces aquí puede ver usted, el profeta dijo: sencillo es lo que va a hacer. Y sale, y cuando nada más se mira, hermano, entiende algo muy interesante. Y ¿sabe qué? Nosotros no necesitamos, hermano, que Dios haga un milagro grande en nosotros, porque el milagro más grande ya lo hizo. Y es perdonarte y salvarte. Y eso debes de ver tú, la grandeza de Dios, y debes de estar agradecido con Dios, y debes de honrar y glorificar al Dios de la gloria. Amén. Ahora, en el versículo 15 dice: y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, que hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, llega, hermano, y se acerca y se postra ante Eliseo. Y Eliseo le permite. Primeramente no le permite porque estaba leproso. Pero ya después, cuando lo ve sano, llega y se acerca, porque ya no hay ningún problema para la vida de Eliseo y su ministerio. ¿Entendieron, hermano? Ahora, mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré, y al instante que aceptará alguna cosa, pero no, él no quiso. Él dijo: no, vive Dios, oh Jehová, que yo no voy a aceptar nada de ti. Lo que yo hice, lo hizo porque Dios me mandó que lo hiciera. El objetivo de Eliseo era que Dios fuera conocido como el único y verdadero Dios en la vida de este hombre. Amén. ¿Okay? Podemos ver el arrepentimiento de Naamán y su conversión a Jehová y su honestidad. Porque su honestidad, él sabía que regresando a su tierra iba a ser obligado a acompañar al rey a su templo a adorar a su Dios. Eliseo se fue claro y le dijo: vete en paz, vete tranquilo, no va a pasar nada. Ok, mire, este hombre es honesto, conoce el poder de Dios y sabe que está sanado. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, después de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. A ti no te voy a dar nada porque no lo quieres, pero no creo que entiendas que yo ya no voy a sacrificar a otros dioses. Todo lo que, posiblemente lo que llevaba, se lo voy a dar a Dios. Amén. ¿Ok? Pero hay algo dice: entonces perdone Jehová a su siervo, que en cuanto mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar a él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ok. Se arrepiente este hombre, conoce el poder de Dios, pero hay un problema. Que él tiene que regresar con el rey. Y siendo el general del rey, el mero, ¿me entiende? Entonces el rey no va a buscar a un soldado para decirle: ve conmigo al templo de Dios. Y va a ir él. Y cuando el rey se inclinara, porque dice: si apoyara en mi brazo, quiere decir que el rey no estaba tan joven. ¿Ok? Entonces, es obvio que se iba a agarrar de él y los dos se iban a arrodillar o inclinarse ante Dios. Entonces, a nada más le preocupa eso, porque acaba de conocer a Dios. Entonces, si no acepta esto, yo
me comprometo a hacer sacrificio al Dios de Israel y no al Dios pagano. Pero tengo este problema, me van a obligar a ir ahí, ¿qué hago? Entonces pide a Jehová que me perdone cuando tal cosa haga. Dios conoce el corazón del mundo. Si usted se encuentra en una posición de esa, que lo obligaran a hacer eso en contra de su voluntad y no hay otra salida, Dios sabe lo que usted va a hacer, porque Dios está viendo su corazón. Quiero que entienda eso. Entonces, por eso Eliseo le dice, vete en paz, no hay ningún problema. Vete en paz. Pero pero que usted ya lo hace sabiendo que no lo debe de hacer, sabiendo que usted dice, bueno, ya soy salvo, voy a seguir haciendo lo que no trabaja con Dios. Aquí estamos viendo un general que era el general de todo el ejército y dependía del pueblo. Y el rey lo iba a obligar, cualquier momento le iba a decir, tienes que ir conmigo. Hermanos, muchos hombres trabajaron con el pueblo de Israel que eran esclavos y se convirtieron a Cristo. Pero su vida espiritual la cuidaron tanto y Dios los protegió en todos los campos. ¿Okay? ¿Entienden? Ahora vivimos en un sistema que la autoridad nos puede obligar a hacer cualquier cosa, siempre y cuando no contradiga a Dios, porque Dios conoce el corazón del mundo. Entonces, aquí podemos ver eso. Entonces ahora, finalmente, hermanos, un milagro para Dios, hermano, es algo sencillo. Y lo puede hacer de lo más insignificante, Por ejemplo, eso, hermano, cuando digo de lo más insignificante, usted puede darse cuenta cuando, por ejemplo, llega aquel ciego y vino el Señor, y ¿qué fue lo que hizo? Escupió la tierra, hizo lodo y le ungió los ojos. Amén. ¿Y se sanó? ¿Ah? Algo insignificante, ¿no? Amén. A otro se mete el dedo, lo intenta de salir y se lo mete en los oídos, ¿no? Y lo sanó, ¿vale? ¿Ah? Amén. Algo sencillo, algo insignificante. Jesús nunca hizo ninguna pompa, hermano. No es como ahora viene, le hacen la pompa y está el plato. ¿Quiere ser sanado? Como hace la brasileña, ¿va? Dice, vengan todos, bésenme los pies y dejen los frente y van a ser sanados. Ahí está un montón de líneas delante de los calles. Pero pobrecita la gente, ¿va? Porque no lee la escritura, hermano. Usted puede ver aquí mis respetos para Eliseo, hermano. De verdad. ¿Sí? Si usted tuviera a Eliseo enfrente, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a usted? Si tuviéramos este profeta enfrente de nosotros, ¿qué le diría? Yo le diría a él, vente, vamos a una iglesia, quiero que ponga quietos a todo esto, te enséñale lo que es ser un profeta. ¿Ok? Ahora, en Santiago, con esto termino, en el capítulo 1, en el versículo 6 dice, pero pida con fe y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios, tenemos que hacerlo con fe. Los milagros, hermanos, yo suelo decir, Dios todavía puede hacer milagros, no han terminado, Dios lo puede hacer. Si es necesario, Dios lo va a hacer. Si es algo sobrenatural, Dios lo puede hacer, hermano. Le digo, yo soy testigo de cosas que yo he visto que ha hecho en la vida de las personas, de sobrenatural. Pero tiene que ser bajo las reglas de Dios, hermano, no bajo las reglas de nosotros. No sé cuál es tu necesidad. Tal vez a lo mejor ni conoces a Dios, hermano. A lo mejor tal vez piensas que con estar en la iglesia ya eres salvo. No. Deja que Dios conozca tu corazón y tú conoces a Dios esta mañana. Dale tu corazón por fe. Dile que te perdone, que te salve. Y Él va a quitar todo el dolor de tu vida. No importa lo que sea. Y si estás enfermo, es el momento cuando tú le puedes decir a Dios, aquí estoy. Tú puedes sanarme si es tu voluntad. Amado Dios, esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros, Padre, y permitirnos escuchar tu palabra. Esperamos, Padre, que tú nos ayudes a entender tu voluntad también. Pero si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce como Salvador, que esta mañana tome su decisión. Como hizo ese hombre, fue sanado y decidió seguir de ti. Que esta mañana sea así, Padre. Si tú no le conoces a Él como Salvador, dile esta mañana que te perdone, que te salve.
Dile así: Señor Jesús, esta mañana yo decido darte el corazón. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas las cosas que haya pensado, por ir en contra de tu voluntad. Pero esta mañana decido darte el corazón. Quiero que me perdones y me salves. Que entres a mi vida y transformes mi vida. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, mi amado Salvador. Haz esa oración con todo tu corazón. No porque yo la haga, te vas a salvar. Hazla tú dentro de tu corazón. Habla con Dios. Y si estás enfermo, dile al Señor: aquí está mi enfermedad. Aquí vengo y la pongo ante ti. Haz un milagro en mi vida. Acuérdate que hay algo muy importante: la obediencia y la fe se ponen en juego. Tú nos conoces a nosotros, Padre, y sabes quiénes somos, Padre. Esperamos, Señor, que tú soluciones todos los problemas que hay dentro de nuestra iglesia. Y tú sabes a lo que me refiero, Padre. Gracias por eso, Señor, y gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Padre. Gracias por cada uno de los que estuvo esta mañana acá. Te lo agradezco, Padre, en el nombre de Jesús, mi amado Salvador. Amén. Que la bendición de Dios vaya en su vida, hermanos. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones.